¿Qué tal? Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Esto es Tertulias, yo soy Daniel Emilio Pacheco. Fíjese que a lo largo de la siguiente hora vamos a estar hablando de la ciudad, de las ciudades, pero también de esta ciudad, de otras ciudades, de la ciudad, en eso lo dejamos. Y ahorita le voy a decir por qué. Me acompaña Julio César Hernández. ¿Cómo estás? Pacheco, muy bien, buenas tardes a todos. Aquí andamos ya nuevamente listos para hablar de la ciudad. La ciudad o las ciudades. Hoy nos acompaña un periodista que es muy bueno descubriéndonos una ciudad oculta y en un momento platicaremos con él. Pero fíjese que también queremos tomarnos un tiempo para hablarle de otras ciudades. Y una de las cosas importantes que el día de hoy acontecieron fue presentar los logros de Jalisco como el gigante agroalimentario. Dentro de esta presentación nos entregaron un librito que se llama 1001 ideas chingonas para emprender tu negocio. Y todo tiene que ver con el campo, ¿verdad? Así es, tu agronegocio. O sea, Tu agronegocio. bien lo dices, todo tiene que ver con el campo. Sin duda, el campo ofrece una gran oportunidad, un horizonte muy variado para poder hacer negocio con todo lo que ahí se produce. Y bueno, la verdad es inimaginable las oportunidades que hay para hacer negocio en y desde el campo. Jalisco es un gigante agroalimentario y también tiene pues la oportunidad de que usted se beneficie con esto. Le pongo un ejemplo: salsa de jalapeños, crema de garbanzo, crema de espárragos, crema de flor de calabaza. Aquí le explican cómo se hace, lo que usted gasta en hacer este producto, le dan unas ideas de cómo lo puede vender y lo que cuesta hacer el producto y en cuánto tiempo usted puede ver resultados. Se enfoca también en la cantidad de empleos que un negocio así puede producir. Imagínese, calabaza tierna, precortada, calabacitas picadas, venta de calabaza picada para forraje. Es decir, agarran algunos de los productos más interesantes del campo y nos muestran cómo hacer negocio con ello. Uno más sencillo, a ver. Que esté un poquito más a la mano de... Ok, uno más ¿Cuál sería? sencillo. Artesanías de coyol. ¿No sabes hacer artesanías de coyol? No sé ni qué es el coyol, la verdad. Válgame Dios. La verdad no sé así ni no se sé puede, qué es así el no coyol. se puede definitivamente. Pero bueno, esa es una de las opciones que usted tiene. La otra opción que también le voy a presentar tiene que ver con un libro que presentan el día de mañana y que es la Asociación de Hoteles, Haciendas y Casonas de Jalisco. Mire usted qué cosa tan bonita. Las ciudades que tenemos en Jalisco, ahí está. Es una chulada de libro. Mañana a las 8 de la noche se presenta aquí en la Feria Internacional del Libro. Mire, el tipo de casonas, de haciendas que se han convertido en hoteles boutique, y todo esto en la mayoría de los pueblos mágicos de Jalisco, donde usted puede llegar y disfrutar no nada más de la arquitectura de la zona, sino también de los lugares en donde se va a hospedar. Estas son algunas de las ciudades que Jalisco tiene, como Mazamitla, Tapalpa. Algunos de estos hoteles fueron primeramente haciendas y ahora han sido adaptados para que usted se hospede ahí. Estas son ciudades pues no tan ocultas, ciudades vivas, ciudades formando, pero son ciudades que están aquí en Jalisco. Y bueno, como le habíamos comentado, el día de hoy tenemos a un periodista molesto, Julio. Pues no sé si él esté molesto, pero cuando menos a veces es incómodo, yo creo que para algunos, ¿eh? Para más de uno, ¿verdad? Más de uno seguramente. Pues es que también los hace enojar. Bueno, Es que les descubre una ciudad, ¿no? así es, pero Héctor, ¿qué ciudad encuentra? Héctor de Mauleón, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? qué gusto poder Gracias. saludarte. Héctor, ¿cómo estás? Mil gracias. ¿Qué tal? Héctor de Mauleón, yo lo conocí en la feria hace ya algunos años, cuando trajo el primer thriller histórico, Nuevo hispano, sí. novohispano, ¿ah? Sí, sí, sí. Que en ese tiempo era literatura. Héctor escribía ligero, no había llegado a molestar, pero ya ahora ya molestas. Bueno, pues sí, un poco.
un poco, son años difíciles, es una época muy negra para México, marcada por muchas cosas y pues no siempre agrada a todos que esas cosas salgan a la luz, ¿no? Héctor de Mauleón, usted lo puede leer en El Universal. Así es. El Universal Diario. De lunes a jueves. De lunes a jueves. Hay unas crónicas y a veces nos cuenta de una ciudad donde hay algunos barrios, donde algunas gentes dominan y donde sacan ciertos productos a venta prohibidos que parecieran de la fantasía, de la literatura. Sí, es tremendo el grado al que hemos llegado, en el sentido de que muchas cosas, si uno las hubiera escrito en un libro, parecerían inverosímiles, ¿no? El hecho de que unos sicarios se disfracen de mariachis para ir a rafaguear a una plaza a los miembros de la organización rival, si tú lo pones en un libro, pues suena completamente inverosímil, suena exagerado, suena irreal. Y sin embargo, ya estamos en ese punto en la ciudad, en el que hasta lo más increíble puede suceder. Hace unos meses aparecieron 2 cuerpos desmembrados sobre la avenida principal de la Ciudad de México, su columna vertebral, la avenida de los Insurgentes, que la atraviesa de norte a sur, y se fueron abandonados los pedazos de 2 seres humanos. Eso fue una madrugada de horror que no se había vivido en la ciudad. La Ciudad de México parecía una burbuja aislada de la violencia que azota al resto del país. Y este sueño, este espejismo del escudo que protegía a la ciudad con más policías de México, 90,000 policías, se evaporó, ¿no? Hablas de una ciudad oculta, Héctor, Sí. pero ¿oculta para quién? Porque aparentemente las autoridades saben que existe, pero se hacen de la vista gorda o hay complicidad. ¿Para quién es oculta esa No, ciudad? este libro de la ciudad oculta más bien rescata historias que tienen que ver con las calles y los edificios que habitamos. Muchas veces atravesamos la Ciudad de México, que va a cumplir 500 años, sin saber, sin imaginar todo lo que se esconde detrás de las puertas de los edificios más antiguos o de las zonas más antiguas. Entonces da la impresión de que hay 2 ciudades, la ciudad visible por la que caminamos y una ciudad que está escondida, que está agazapada, y que es necesario escarbar un poco en las hemerotecas, en los libros viejos, en la memoria, para poder rescatar las historias que contiene. Y ese libro está escrito de cara, no tanto a la violencia, sino más bien, se llama La Ciudad Oculta por eso, a los 500 años que va a cumplir la Ciudad de México de haber sido fundada por Hernán Cortés. Pero exactamente, haciendo el símil, haciendo el juego de palabras con este título de tu libro, que efectivamente es un recorrido por todos estos barrios, calles, la otra ciudad oculta de la que hablas efectivamente, ¿cómo es posible que se haya negado durante muchos años que existieran, por ejemplo, cárteles en la Ciudad de México? Aquí no existen, y de repente brotan, como si hubieran salido de la noche a la mañana. Fíjate que hay muchos indicios, desde hace tiempo hay señales de que algo anormal estaba pasando. En el año 2007 aparecieron unas cabezas tiradas muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue la primera señal de que una violencia anormal se estaba asomando a la ciudad. Porque en la Ciudad de México no pasaba nada, ahí no había narcotráfico, ahí no había violencia, No. hasta que... Yo creo que había, porque tiene el Aeropuerto Internacional, que es una de las puertas de entrada de la droga que viene de Sudamérica, y porque dicen que tiene una central de abastos que es en la que en trailers de fruta Ahí vienen cosas que llegan desde Guerrero y desde la sierra y desde la tierra de caliente de allá de Guerrero, de la sierra de Guerrero y de Michoacán. Y entonces siempre había como un movimiento, siempre había como la sospecha de algo, pero ese algo era invisible, lo intuías, pero no afloraba. Y a partir de ese momento, cuando aparecen esas cabezas, comienza lentamente a escalar y a hacerse más visible la violencia en la ciudad. Hoy sabemos que ese es el año en el que se comienza a gestar lo que hoy es la Unión Tepito. Es el año en el que el cártel de Sinaloa entra a la Ciudad de México a contratar mafias locales que operen para ellos la venta de droga, etcétera, ¿no? ¿Y cómo vislumbras tú el futuro, ya no de la Ciudad de México, del país, Héctor, en este sentido? Esta inseguridad galopante que, aunque
pareciera que solamente está en algunas entidades, entre ellas, por supuesto, Jalisco. Estamos a punto de iniciar una nueva administración federal. ¿Cuál es tu visión? Yo temo que todo puede subir. El clima de violencia y de inseguridad puede subir. Por un lado, se van a deshacer los acuerdos posibles que siempre hay de manera local entre gobiernos, policías y mafias. Y con los relevos, con el reemplazo de gobierno, eso queda volando. Eso queda en el aire. Entonces, siempre lo que ha venido ocurriendo lamentablemente es que cuando suceden esas cosas hay reajustes, reacomodos y repuntes de violencia. Por otro lado, pues el hecho preocupante de sacar a la policía definitivamente de la seguridad pública y encomendársela al ejército. No ha salido bien eso en ningún lado, en ningún momento. Y es tremendo que sea precisamente la izquierda quien saque al ejército a las calles. Pero es que aquí ya va a tratar con el pueblo bueno. Pues es tremendo. La verdad es que lo que uno ve es una especie de improvisación, de una falta de directriz clara, de una idea clara. Es la consumación de un capricho, del capricho de una persona que desde la campaña propuso como una solución crear una Guardia Nacional porque el ejército estaba contaminado, porque la Marina mataba niños, porque la Policía Federal era corrupta, etcétera, y ahora quieren formar a Chaleco, darle cuerpo a Chaleco, a ese capricho. Los mayores expertos en la materia dicen que el combate a la violencia y a la inseguridad debe ser civil y no puede ser militar. Si tú concentras todo el poder además en una sola persona y la pones arriba de un poder militar que va a tener la facultad de detener ciudadanos en las calles, pues estás abriendo la puerta de un panorama de terror en el que se van a perder derechos, libertades, en el que van a estar en riesgo los derechos humanos, porque el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas es altísimo. Cada que ellos aparecen en un enfrentamiento, inevitablemente está medido, el número de muertos sube. Claro. Y el número de quejas por violaciones a los derechos humanos. Claro. De esto y mucho más vamos a estar hablando. También la parte del cronista, la parte del periodista, la parte del novelista. Todo esto y mucho más nos tiene todavía que contar Héctor de Mauleón. Y por supuesto, de los libros que presenta aquí en la FIL. Regresamos. Esto ya parece mambo, tengo más contadores que Fíjense que el día de hoy hablamos con Héctor de Mauleón. Él también es cronista y en La Perfecta Espiral, un librito así delgadito, bajito que usted puede leer, nos cuenta historias de la Ciudad de México. ¿Ahí empezaste con eso? Sí, fue mi primer libro, un libro de cuentos que apareció en 1997. Ya hace 21 años. Fíjate, sí. para que veas lo que tengo leyendo. No, muchas gracias. Gracias. Ahí empezaste y luego empezaste a recabar historias o te empezaron a enviar historias. No, a mí me interesó siempre el pasado de la ciudad. Se me hacía la Ciudad de México una ciudad muy misteriosa, porque por generación me tocó la construcción del metro en la calzada México-Tacuba, y cuando las excavadoras de los trabajadores del Departamento del Distrito Federal levantaron el pavimento, emergió una ciudad que estaba enterrada, que era la que los conquistadores habían arrasado, y llevaba 450, 470 años, 440, 50 años sepultada. Y entonces, para los niños de mi generación eso fue maravilloso, la idea de que debajo del piso, en cualquier parte, había otra cosa enterrada. Y eso hizo que me dio una especie de forma de mirar la ciudad, y eso hizo que me interesara por empezar a rescatar los misterios, cosas que me fascinaban, cosas que intuía ocultas o perdidas. Y publiqué un libro que se llama El tiempo repentino, que son crónicas del siglo XX,
donde ya la idea era rescatar momentos olvidados, ocultos de la Ciudad de México. Por ejemplo, la epidemia de influenza de 1918, que provocó cientos de miles de muertes en el país, fue devastadora, especialmente en la Ciudad de México, y quedaba una memoria muy, muy vaga. Yo recordaba que había oído a muchos ancianos como recordar muy vagamente eso, como un año terrible, donde dejó de llegar comida a la ciudad, donde la gente se moría de hambre, donde decían que se comían a los perros callejeros, porque la revolución secuestró los trenes para llevar armamento y tropas, y dejaron de llegar bastimentos a la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México, que siempre ha dependido de fuera para su subsistencia, entró en un periodo de crisis horrible, y comencé a buscar en las hemerotecas los pocos periódicos que quedaban, porque incluso los periódicos los usaron para calentar boilers o etcétera, y ni siquiera queda completo el registro de ese año. Entonces comencé a buscar durante varias visitas en la hemeroteca los pocos periódicos que se podían consultar y que traían información sobre cómo vivía la ciudad, tanto la influenza como el año del hambre, porque se juntaron. La epidemia de influenza, primero llegó el hambre, y luego en una ciudad debilitada golpea la epidemia de influenza y provoca un momento tremendo en la vida de la ciudad. Y eso es más o menos lo que trataba en ese libro. Tus relatos son reales, o sea, vamos, no son leyendas, que la gente no crea que lo que tú platicas, lo que tú relatas son leyendas de lo que alguna vez se dijo que sucedía en los barrios, en algunas calles de la Ciudad de México. No, el material de estas crónicas es precisamente sucesos que están documentados de alguna manera, aunque el libro está abierto a las leyendas. Por ejemplo, la Malinche es uno de los personajes más atractivos de la historia de México, pues es la lengua de Cortés, es la que facilita el acceso de los españoles al mundo mesoamericano, y sin embargo, desde la conquista la dejan de mencionar. Cortés apenas la señala de pasada en una carta. Bernal Díaz del Castillo da una descripción muy breve de ella. Nadie vuelve a hablar de este personaje. No se sabe qué año murió, en dónde está enterrada, etcétera. Y se fueron generando una serie de leyendas alrededor de ella, que Cortés la había mandado a acuchillar, por ejemplo, decían, para que no declarara contra él en el juicio de residencia, o que había muerto durante una de las epidemias de viruela que llegaron a la ciudad, que tal vez el padre Motolinia le había dado los santos óleos, y que estaría enterrada en donde hoy es la calle de Gante, en donde fue el convento de San Francisco. Entonces, este personaje pues está más en la leyenda que en la historia, a pesar de que su vida está documentada, etcétera. Y el libro recoge un poco este misterio alrededor de la Malinche, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora, entras, por ejemplo, aquí a Tepito desde la época prehispánica, empiezas a contar Tepito y te encuentras tú con un Tepito muy diferente, ¿no? Eres quien juega o quien tiene que entender por la crónica lo histórico, pero como periodista con la actualidad de Tepito. ¿Cómo es que se llega a pervertir tanto un lugar? Fíjate que el Tepito de hoy, este lugar de anomalía, de excepción, donde puedes comprar desde armas largas hasta droga, hasta ropa pirata, hasta lo que quieras, es la consecuencia lógica del Tepito original, de cómo se fundó. Porque en cuanto tomaron posesión de la ciudad y trazaron la nueva Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlan, los conquistadores decretaron que la ciudad, lo que hoy es el centro histórico, era nada más para los blancos, y los indígenas tenían que vivir extramuros de la ciudad. Y los acomodaron en barrios de indios, que le llamaban, donde ellos quedaban a su arbitrio. Entonces, tú pasas por el centro de la Ciudad de México y encuentras una ciudad ajedrezada, regular, de calles muy anchas, muy rectas, muy bien trazadas, pero salías y encontrabas un laberinto de chozas, donde vivían, dice un cronista del siglo XVIII, que más bien parecían madrigueras de animales que viviendas de personas. Y entonces, en ese lugar, el gobierno central siempre les dijo: ustedes arréglense. No les puso empedrado, no les puso servicios de agua, no se le puso jamás pavimento, siempre fueron ellos los que fueron llevando las mejoras de
de su lugar y siempre desde la excepción, desde el olvido. Entonces se fue haciendo una especie de una cosa que entraña un poco de resentimiento, de rencor social, de abandono, de ausencia del Estado, etcétera, que va provocando que todo lo anormal comience a pasar ahí. Cuando un cronista en el siglo XVIII sale del centro y se mete por esos andurriales, hace un relato que es de verdad sobrecogedor, porque estás a 5 cuadras donde está el poder del Zócalo, y encuentras que el Estado llega a 5 cuadras, pero de la cuadra 6 en adelante ya no hay nada, ya no está, y eso es en el siglo XVIII. Entonces imagínate, esto se sigue dando. Se genera un autogobierno. Exacto. Sí, en términos de sus servicios. Ellos tuvieron que ponerse el pavimento, ellos tuvieron que cooperar para meter la tubería del agua, porque el gobierno hacía simplemente unas cosas mínimas, pero siempre los trató con ese desprecio. Y entonces se fue gestando lo que hoy es el Tepito que conocemos, en donde ellos se fueron rascando con sus propias uñas, donde no entraba la policía, porque era un lugar peligroso desde el principio, y donde se fue creando esta especie de cultura criminal que hoy lamentablemente viene a refrendar la aparición de la Unión Tepito, ¿no? O sea, este resentimiento social prácticamente, podríamos decir, fue heredado de aquellos tiempos a hoy, ¿no? O sea, sí, puedes trazar una línea histórica de desprecio institucional, de abandono social, de discriminación, etcétera, que va creando las condiciones para que ahí ocurra todo lo anormal y se vaya volviendo además el barrio bravo. No es extraño que los grandes boxeadores de los 30, 40, claro, 50 surgieran de ese lugar, porque la vida era a golpes. Y tampoco es extraño que todos ellos hayan acabado en el abismo, porque era lo que veían, lo que se daba en esas calles, ¿no? Claro, llegaron a su máximo nivel de popularidad, de riqueza por ejemplo, dentro del box, que nunca supieron qué hacer con ello y volvían a su origen, pues. Sí, decía Carlos Monsiváis en una crónica sobre el Chango Casanova, como la caída es infinita y el desastre inabarcable, dice, ¿no? El Chango Casanova acaba como un T-8 caminando, deambulando por la Plaza Garibaldi, de hecho muere tirado en la plaza, completamente alcoholizado, después de haber sido el primer ídolo del boxeo mexicano, el primero que movió multitudes, porque tenía un carisma y una manera de pelear que hoy solamente podemos intuir en algunos fragmentos de películas. Hay una película que se llama Kid Tabaco, donde él aparece ya en un round con Kid Azteca. Los dos viejos, los dos ya caídos en el olvido un poco y en la desgracia, pero los ves ahí pelear y alcanzas a ver un chispazo de los grandes boxeadores que fueron, ¿no? Hay colonias en la Ciudad de México que contrasten con Tepito, por ejemplo, el abandono a la que fue sometido este barrio y otras que hayan sido pues muy bien atendidos por aquellos gobiernos. Desde el principio de la fundación de la ciudad, desde que se fundó la Ciudad de México, en la parte oriental se fueron acomodando los conquistadores pobres, los soldados más humildes, etcétera, porque estaba pegada al lago de Texcoco y ese lugar era pues muy insalubre, había mosquitos, cuando en las épocas de calor las algas apestaban y olía mal, te enfermabas, los edificios se hundían, no, esto ya salvamos Y desde entonces la parte poniente de la ciudad fue la parte que le fue tocando a los ricos, a los condes, a los marqueses, a los nobles, a los capitanes de Cortés, etcétera. Y esa dinámica se prolongó a lo largo de 5 siglos. Cuando secaron el lago, se fueron construyendo colonias pobres que aparecían para resolver urgencias de la vida inmediata. Pues de todos los migrantes, ¿no? De todos los que llegaban. Todos se fueron hacia allá, avanzando sobre los lagos secos, sobre lugares salitrosos. Y las colonias de los ricos se fueron extendiendo hacia el poniente. Después de que el centro se desbordó, de donde lo habían dejado los españoles, se abrió Santa María la Ribera, que fue la primera colonia de los ricos, de hecho la primera colonia fuera de la traza original. Luego se abrió la colonia Juárez, que fue un remedo de Europa,
por su arquitectura y por las personas que vivieron ahí. Luego se abrió la Colonia Roma, luego se abrió la Condesa, luego se abrió Polanco y Las Lomas. Que ahí es donde se van ensanchando también las casas y la arquitectura es otra cosa, ¿no? Sí, puedes seguir a lo largo de estas colonias, si tú caminas desde el centro hasta Las Lomas, pues puedes seguir fácilmente la historia del siglo XX, la historia no solamente arquitectónica, sino política y social. Eso es cierto. Oiga, tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento, porque tenemos que ver qué más oculta esta ciudad y qué es lo que nos puede contar Héctor de Mauleón. Regresamos. Ya de regreso con usted, hablamos con Héctor de Mauleón. Hoy nos presenta La Ciudad Oculta, son 2 libros, nos está contando de ellos como cronista. Y bueno, por ahí suelta la opinión también como periodista, pero él, el primero, a las 7:30. Sábado próximo Sábado. a las 7:30 en el Salón 7 de la FIL. ¿Con quién presentas? Lo va a presentar Ángeles Mastreta. Ah, otra también Sí, buena conversadora. Pues fíjate que yo creo que ella es una de las últimas exponentes de un arte que ya se perdió, que es el arte de la conversación. Buena. Hablar con ellas es una verdadera delicia. Muy bien, y entonces ahí presentas estos 2 libros que usted puede comprar por separado o de una vez el paquetito, ¿verdad? Sí, son 2 libros que en realidad era un solo libro, pero la editorial lo partió en 2 para que pudiera la gente tener libros baratos y de más fácil acceso a que hubiera sido un libro muy grueso y necesariamente más caro, ¿no? La Ciudad de México, ¿para cuántos libros de esto da, Héctor? Digo, porque no se acaba la historia de la Ciudad de México ahí. Este libro es la continuación de un libro anterior que se llamó La Ciudad que nos inventa, que tenía si no me equivoco, 120 crónicas. Que ese lo puede encontrar usted en Calle Arena. Calle Arena, así es. Y estas son 90 y tantas, es decir, pues ahí ya salieron 300 crónicas, Claro. que no te dan ni apenas un atisbo de toda la riqueza histórica y anecdótica que puede tener una ciudad como la de México, porque pues va a cumplir 500 años en 2021 de haber sido fundada. Entonces imagínate en 500 años todo lo que no esconden sus muros, sus paredes, las calles más antiguas. Casi por donde pasas, en el viejo centro, hay un relato, una historia que contar. Y personajes, seguramente también hay Sí, muchísimos claro. personajes. Digo, hablabas hace un momento del Chango Casanova y bueno, y ahí en Tepito muchos más, ¿no? Pero personajes que te pueden dar también para contar la historia de la Ciudad de México, no a través de sus barrios, sino a través de sus personajes. Sí, hay muchos personajes injustamente olvidados que han sido decisivos en la vida de la ciudad. El primero de ellos es le llamaban el geométrico, que quería decir el geómetra, y vino con Cortés y se llamaba Alonso García Bravo. Y a él le encargó, después de que ganaron Tenochtitlan, hacer la nueva ciudad. Y entonces este soldado en una hoja de papel trazó la actual Ciudad de México. Y dijo, así va. Y ya. Así va, aquí va a estar el Zócalo, va a medir tanto, aquí la catedral, todo lo que hoy Imagínate, conocemos. o sea, un soldado es el que decide. Salió de un soldado que tenía estas habilidades. Lo que pasa es que Cortés no lo mencionó, nunca le dieron crédito, le dieron una recompensa que fue una encomienda en un pueblo y luego se la quitaron. Y entonces él hizo un memorial de servicios y se lo mandó al rey de España diciéndole, yo hice esto, estuve en tales batallas, pero además hice las ciudades de Veracruz, México y Oaxaca, yo las tracé. Y presentó testigos que respaldaban su testimonio y lo envió al rey de España. Y el memorial se quedó en los laberintos burocráticos de la corona, archivado. El rey nunca lo vio, no le dieron ninguna recompensa, no sabemos dónde murió, no sabemos dónde está enterrado, no sabemos nada de Alonso García Bravo. Y los papeles los descubrió Francisco del Paso y Troncoso a principios del siglo XX, revisando los archivos de Indias, y apareció el memorial, y entonces ahí
3 siglos después, 350 años después, vuelve un personaje que estaba completamente en la sombra y sepultado. Podemos saber su nombre. Hay una pequeña plaza en el centro de la ciudad que le rinde homenaje y podemos saber la proeza o la hazaña que hizo. Es trazar el escenario donde transcurren nuestras vidas. Es que es lo que te iba a preguntar, bueno, cuando menos, ¿y la Ciudad de México sí le dio alguna recompensa en, no sé si el nombre a una plaza sea suficiente no, es que yo para creo que, lo que hizo? Claro, digo, ¿no? yo creo que no es suficiente, pero así es la Ciudad de México. Hay personajes que le han hecho grandes servicios y apenas están nombrados o son muy poco conocidos, ¿no? Otro de ellos sería Sigüenza y Góngora, porque salvó de un incendio el archivo histórico, la memoria de la ciudad. Y se lo llevó a su casa en un carruaje, se metió entre las llamas al Palacio Virreinal, que se estaba quemando, lo puso en un carruaje y se lo llevó a su casa y lo preservó hasta que se calmó. Había un motín, estaban quemando el palacio y cuando se calmaron las cosas, pues ya gracias a él se pudo salvar, porque se quemó casi totalmente el Palacio Virreinal y se pudo salvar la memoria. Gracias a él sabemos muchas cosas de la ciudad que de otro modo habríamos perdido. Pero algo que me llama la atención también es que Héctor de Mauleón se toma el tiempo para presentarnos algunos lugares específicamente. Hace unas semanas estuve todavía en la ópera y ahí está la ópera, ahí te explica cómo llega al domicilio que ahorita ocupa y ahí está todavía en el techo señalado el balazo, ¿verdad? Ese balazo histórico. Pues sí, es un balazo legendario también, no se sabe, hay muchos mitos. En la Ciudad de México, en todos los establecimientos antiguos, dicen que fue Villa o que fue Zapata. Yo creo que forma parte más bien de una mitología que tiene como un gancho turístico. Dicen que el balazo lo dio en realidad un abogado que se llamaba Bernabé Jurado. Que también Bernabé Jurado que tiene su caso. Tiene su historia. Así es. Sí, un hombre que te sacaba porque te sacaba, ¿eh? Se comía los expedientes para que no hubiera pruebas. Ese sí comía ley. No solamente comía de la ley, sino comía ley pura. Sí, y bueno, dentro de lo que es esta revisión que vas haciendo, llegas también a algunas partes como el 2017 y los sismos, que ahora me imagino ya como periodista, lo revisas también lo que está pasando y ves todas las anomalías, ¿no? Si se vuelven a caer edificios nuevos, pues es porque algo no cumplió con la ley. Y entonces ahí hay que investigarle. Sí, es tremendo porque la Ciudad de México ha sido víctima de sismos desde su fundación. Cuando los españoles llegaron, la ciudad tenía 40 años, Tenochtitlan tenía 40 años de antigüedad, porque un sismo la había destrozado por completo y la habían tenido que rehacer. Entonces la mayor parte de los templos eran nuevos. Y a los españoles, los sismos, la ciudad española fue afectada de inmediato. Hay un proceso mediante el cual se puede medir que cada 25 o 30 años ocurrió desde la época virreinal hasta nuestros días, un sismo de cierta magnitud en la Ciudad de México. El terremoto del 57, donde se cayó el Ángel, fue pues, justo 30 años antes del 85. Entre el del 85 y el 17 volvieron a pasar más o menos 30 años. Y uno puede ir viendo que más o menos en esos lapsos se presentaba un evento de gran magnitud. Y es desesperante darte cuenta que a pesar de que tienes todo ese conocimiento, cada sismo parece que tiembla por primera vez, la gente no sabe qué hacer. El sismo del 85 reveló la inmensa corrupción que permitió que se levantaran edificios con materiales más precarios o violando las reglamentaciones. Y a partir de ese momento, las leyes de construcción, los reglamentos se endurecieron. Pero nos vuelve a sorprender un sismo como el de 2017 y pues vuelven a aparecer cosas que habían edificios en los que se habían hecho más pisos de los autorizados. La tragedia que pasó en el colegio Repsam, en donde murieron tantos niños, era precisamente una obra que no contaba con autorizaciones, etcétera. Entonces vuelve a aflorar el problema de la corrupción que tantas vidas ha costado. Pero esto es más desesperante si tomas en cuenta que tienes una cultura sísmica de siglos, que era para que pues pudiera llegar un sismo de gran magnitud, como pasa en Chile, sin una sola víctima. Y sobre todo la parte del periodista que recuerda que después del 85 se cambió toda la reglamentación para que se evitaran este tipo de sucesos, ¿no? Sí, así es.
Así es, se endureció todo, pero es increíble cómo van pasando los años, la memoria se va diluyendo y vuelven las viejas prácticas que están arraigadas, se vuelven a imponer. Los delegados, pues son las delegaciones capitalinas, hoy alcaldías, son verdaderas botines, son minas de oro para la gente que llega a esos cargos y lamentablemente se han dedicado a ver la política como un modo de extraer rentas, ¿no? Como un modo de generar dinero. Y eso es lo que tiene a México como lo tiene, ¿no? Y estos sismos del 85 y del 17 no es garantía como para que de aquí en adelante las autoridades y los propios profesionistas que se encargan de levantar estas construcciones tomen conciencia de que ya es hora, ya es momento de tomar las cosas en serio, ¿no? Yo no sé qué va a pasar. Acaba de ganar el gobierno de la ciudad una persona que era delegada en Tlalpan, donde se levantó la escuela que mató a los niños, y sin verificaciones, con permisos falsos, con corrupción evidente de muchos años, y no veo una garantía de que esto se pueda resolver o se pueda atacar, ¿no? ¿Qué dice eso, Héctor? Este tipo de cosas que muchos dicen es que solamente en México puede suceder Pues surrealismo. Mira, yo creo que ahorita lo que pasó es que era tal el hartazgo ante la corrupción, ante la clase política y su desvergüenza, que la gente dio un voto en blanco, un poco a ciegas. Se entregó, ¿no? Y se entregó a una opción que hizo una campaña en base en promesas de anticorrupción, de honestidad, etcétera, y que hoy pues ya se tuvo que desdecir en la mayor parte de sus promesas, y que además formó su movimiento con políticos extraídos de los partidos que ya habían hecho escándalos, que estaban involucrados en mil cosas. Vimos a René Bejarano metiéndose el dinero y llevándose las ligas, y hoy aparece del lado bueno de la historia como uno de los personajes de este partido que va a cambiar México. Pero bueno, va a ser el secretario de Transparencia. Sí, va a combatir la corrupción. Hay momentos en los que es difícil pensar con claridad, ¿no? Sí, pero bueno, estamos nosotros en tertulias. Fíjese que platicamos con Héctor de Mauleón, él trae La Ciudad Oculta, 2 volúmenes, y continuamos. No le cambie, regresamos en un momento. El 1 de diciembre a las 7:30 se presenta La Ciudad Oculta en 2 tomos. Héctor de Mauleón es quien escribe, y también pues va a estar acompañado de Ángeles Mastreta. Nada más, ustedes dos van a platicar. Solamente Esa conversación va a estar buena. Yo estoy muy emocionado, como te decía, Ángeles es una gran conversadora, tiene aparte de una cultura inmensa, una sensibilidad para oír y para ir llevando la conversación por senderos inesperados, ¿no? Nunca sabes con qué te va a salir, nunca sabes qué ocurrencia va a tener, nunca sabes qué cita va a dar, y eso hace que irla siguiendo sea un juego muy atractivo, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito ya al final, vamos a seguir al periodista. ¿Cómo está Héctor de Mauleón después de haber sacado diferentes problemas fuertes de narcomenudeo en la Ciudad de México? No, bien, hubo un momento crítico, un periodo crítico de amenazas, se tocaron cosas como que no le habían gustado a alguien o a algunos, y entonces hubo un periodo muy raro, porque estar recibiendo amenazas pues no es agradable para nadie, entre que determinas si viene en serio o no, se crean atmósferas pues que acaban afectando la vida familiar, que acaban sembrando un poco de desconfianza, etcétera. Fue una crisis seria, pero porque fue muy continuada. Yo creo que la violencia, había amenazas en redes,
había amenazas por correo electrónico, etcétera. Y yo creo que la violencia en el lenguaje también es violencia. Y creo que en un país donde la violencia se ha desbordado de esta manera y ha dejado tantas muertes, es inaceptable en cualquiera de sus manifestaciones y de sus formas. Entonces, pues yo puse una denuncia, se hizo una investigación. Afortunadamente dieron con algunas de las personas que estaban enviando esto, porque todo empezó por la denuncia de un edificio que usaban como bodega en la colonia Condesa para surtir a los antros de la zona de droga. Y eso acabó logrando que el edificio fuera expropiado y lo tiraran. Válgame, Entonces, con razón estaban molestos. Ya habías afectado económicamente algo, ¿no? Y además, no solamente eso, sino los nexos políticos o policíacos que pudieran estar permitiendo eso también estaban afectados. Entonces fue un momento crítico cuando empezó a pasar esto, pero bueno, yo espero que ya haya quedado atrás. Nosotros hemos platicado con Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, San Juana Martínez, Diego Osorno, Javier Valdés, fue la última entrevista que dio, incluso con Cepeda, con Alejandro Páez Varela. Y hemos hablado también de lo que es la libertad de expresión en México. Y bueno, de veras, cuando ya el periodista empieza a denunciar, ¿te sientes protegido ya que denuncias y que buscas protección? No, es que simplemente el hecho de que haya un mecanismo de protección es pues una perversión en términos de la libertad de expresión, ¿no? El hecho de que tengas que tener, muchos de los que has mencionado tuvieron que andar escoltados. Sí, claro. Sí, hemos hecho la entrevista con los guaruras alrededor. Testigos. Perdieron la normalidad de sus vidas, etcétera, y no garantiza además que esto cese. Más bien lo que tendría que garantizar el Estado es que no ocurran esa clase de cosas, pero pues eso es muy difícil. Y es que ese es el problema, Héctor. Sabemos que efectivamente cuando el periodista toca el tema, principalmente del narcotráfico, pues sabe a los riesgos que se está jugando por ese mercado. Pero curiosamente, bien decías, no sientes que haya protección oficial. O sea, el gobierno pareciera que en un momento dado hay esa complicidad y creo que no sé si el doble es o el temor es doble. Yo creo que sí te protege, porque pues ponen a estas personas con la intención de que te protejan de algo, no se sabe qué. El problema es que no puede uno vivir con una protección. Más bien, a eso lo me que refiero. Tienen que atacar es garantizar de algún modo que no tengas que llegar a eso. Claro, a eso me refiero. Que puedas ejercer que cuando empiezas tú a hablar de esos temas sin tener quien te esté custodiando, quien te esté cuidando, Sí, claro, pero mira, yo veo esto. Todos los periodistas que han mencionado son periodistas del centro, de la ciudad, de medios importantes, etcétera. Y si ellos se han visto afectados de ese modo, imagínate lo que ha pasado en el resto del país. En los lugares donde hay focos rojos de violencia, como en la frontera, como en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero. Sí. Hay una organización que dice que en la ciudad hay 5 zonas silenciadas, en donde el periodismo en el país, hay 5 zonas silenciadas en donde el periodismo ya no se puede ejercer. Así es. No sabemos qué está ocurriendo en ese lugar, no sabemos la situación de violencia y de inseguridad, porque los periodistas están amenazados, o ya fueron desaparecidos, o desplazados, o asesinados. Los medios fueron agredidos, y entre la autocensura por miedo y la censura que viene de parte de funcionarios y de policías, y la censura que viene de parte de grupos del crimen organizado, tú te encuentras en medio solo, completamente aislado, ¿no? Y eso, pues creo que ahí es donde está el verdadero drama de lo que pasa en la Ciudad de México. Claro, el hecho de que haya medios que han sido amenazados o cuyos periodistas, reporteros han sido víctimas del crimen organizado y que lleguen a decir, ¿sabes qué? Este tema, por protección del medio y de quienes laboramos ahí, ya no lo volvemos a tocar. Ese es el extremo de un medio de comunicación, ¿no? Sí, yo veo cosas muy inquietantes. Por ejemplo, hay notas que no se firman. También. Claro. ¿No? Ya son prácticamente todos los medios no firman. No hay estas notas redacción ponen redacción, staff, etcétera. Y eso es muy inquietante. El hecho de que
porque además en los círculos de información, pues todos saben quién es el que andaba reporteando tal o cual Claro, cosa, por supuesto. ¿no? Entonces, es también como una medida, es muy inquietante ver que no se puede firmar tu trabajo, que no puedes firmar tu trabajo, pero es más inquietante saber que te están obligando a no firmar tu trabajo Así es. por el riesgo que simplemente desempeñar tu oficio entraña. Sí, claro. Entonces es difícil. A ver, hay una polémica siempre si en México es difícil ejercer el periodismo, es riesgoso. Hay quienes, bueno, durante mucho tiempo, ejercer el periodismo en México es más peligroso que en Irán o Irak, donde había guerra. ¿Llegamos a ese extremo o solamente es peligroso ejercer el periodismo cuando abordas estos temas del narcotráfico y del crimen organizado? No, la violencia institucional y de autoridades policíacas es una constante. Es decir, no solamente te tienen que matar para que sea un problema. Exacto. ¿No? Pasan Claro, muchas cosas. claro. Hay roces, hay amenazas, hay violencias verbales, hay El temor, que es lo que genera, ¿cuántas ¿no? veces no que les tiran la cámara, Sí, les rompen la grabadora, etcétera? Y esas son formas de violencia que van acompañando eso. Y eso se ha visto, te digo, en estos lugares en donde la situación está complicada en términos de inseguridad y donde el periodista está completamente solo porque no sabe si un cártel infiltró su periódico y sus compañeros están cobrando al servicio de un grupo. No sabe si puede confiar en su jefe de redacción que le está diciendo. No sabe que no puede ir a la policía porque ya además conoce a la policía y sabe que no puede... Que eso es lo peor. No puede ir a la procuraduría porque no sabe hasta qué punto. Entonces, de verdad, se va conformando un estado de inermidad y de soledad atroz, en donde por eso es tan dramático los casos que luego llegamos a saber de lo que ocurre con varios compañeros que después de estar amenazados, de estar recibiendo amenazas, de todo esto, pues acaban siendo asesinados, ¿no? Y que luego, todavía después de muertos, son señalados. Es que andaba metido Andaba con metido, ¿verdad? andaba en O sea, todavía es eso para rematar. Sí. Es casi la muletilla, ¿no? Sí. Muere uno, pues quién sabe en qué andaría. ¿En qué paso andaré? ¿Quién por algo sabe? pasó, Sí. Pero bueno, queremos agradecerte, Héctor. Muchísimas No, les gracias por agradezco habernos yo a ustedes. acompañado. Héctor, muchas gracias. Gracias por la Lo charla. pueden interesante. ustedes seguir escuchando este sábado a las 7:30 aquí en la Feria Internacional del Libro. Presenta dos libros de crónica histórica, de crónica actual, que usted no se debe de perder. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, buenas noches.